En este tutorial vamos a ver lo que es métodos. Si nos vamos a la definición, vemos que es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre. Cuando se llama un método, la ejecución del programa pasa al método y cuando éste acaba, la ejecución continúa a partir del punto donde se produjo la llamada. Dice que podemos construir programas modulares y que se consigue la reutilización de código. Eso es muy importante cuando hay fragmentos de código que se tienen que repetir muchas veces dentro del programa. Eh, Antes de pasar a lo que son las instrucciones con return, vamos a detener aquí nos vamos a detener en esta parte y vamos a ver únicamente lo que son los métodos con el retorno del tipo void, los que no devuelven absolutamente nada. Ok, nos vamos al NetBeans y lo primero que necesitamos entender es que el método principal, que es este de acá, ya es nuestro primer método en el programa. Los métodos están dentro de la clase, por lo que la clase es esta de acá, en este caso se llama test2. Todos los métodos que nosotros vamos a crear, tenemos que crearlos fuera del método principal y dentro de la clase. Si los hacemos aquí, no van a servir, no va a funcionar. Entonces tiene que ser aquí, en esta sección de código, o en esta otra sección de código, acá en esta parte del programa, después del método principal o antes del método principal, pero siempre dentro de la clase. Muy bien, dicen que los métodos tienen un nombre. Existen tres tipos de métodos. Están los métodos public, están los métodos private y están los métodos protect. Este método de acá no lo vamos a ver porque no lo vamos a necesitar aún. Les puedo explicar que el método público me permite a mí crear un método que yo puedo utilizar en otras clases fuera de esta clase. Yo puedo tener aquí otras tres clases y si yo necesito este método, yo lo puedo jalar en cualquiera de estas tres. Mientras que si es privado, solamente lo voy a poder utilizar dentro de esta clase. No voy a poder llamarlo fuera. Okay, entonces es indiferente para nosotros si nosotros ahorita utilizamos public o private, porque como nosotros no estamos utilizando clases diferentes a la que estamos usando actualmente, entonces no es ningún problema. Entonces podría ser public o private. ¿Ya? Entonces, para declarar un método, lo declaramos estático, static, el tipo private o public, el nombre que le vamos a poner en este caso, vamos a ponerle método, seguido de unos paréntesis y luego abrimos el bloque de código. ¿Okay? Y no le retornamos nada. Recuerden que después del static private o del static public viene el tipo de método que vamos a usar, en este caso void. Muy bien, ya tenemos un método. Ven que se coloca en gris. Al igual que una variable que no está siendo usada, un método que no está siendo invocado en ningún lado también está en gris para indicarnos que nadie lo está utilizando. ¿Qué podemos hacer dentro del método? Dentro de este bloque de programación nosotros podemos hacer absolutamente cualquier cosa que nosotros necesitemos hacer. Por ejemplo, vamos a imprimir un mensaje. ¿Okay? Este código que está aquí adentro, si yo ejecuto en este momento el programa, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué no? Porque nadie está usando el método está aquí creado, el método funciona, pero el método no está siendo utilizado. Y para poder utilizar los métodos, se utilizan dentro del método principal. Recuerden que el texto decía que un método se llama
La ejecución del programa pasa al método y cuando este acaba, continúa a partir del punto donde se ejecutó la llamada. Okay. Si yo ejecuto aquí el método que se llama método y para invocarlo simplemente lo llamo de esta forma y vengo y ejecuto el código, inmediatamente me va a salir la impresión de la palabra que yo coloqué aquí. Inmediatamente. Y termina porque ya no hay más nada. Pero si yo vengo y aquí coloco otra cosa y lo ejecuto, entonces me va a ejecutar el método y va a continuar con la línea que le seguía al llamado del método, en este caso la impresión que yo coloqué en pantalla. Ahora muy bien, ¿de qué forma me sirve esto? Muy bien, si yo tengo, por ejemplo, un método que se llama suma, yo puedo solicitar en pantalla los números. Okay. Número 1. Entonces número 1 es igual. Vamos a declararlo. Teclado.next. No tengo el teclado declarado todavía, hay que hacerlo. Aquí declaramos al número 2 y vamos a crear el escáner de una vez. Escáner teclado new escáner system.in. Importamos la clase y ya tenemos el teclado. Ahora, si yo vengo y ejecuto aquí el método suma y ejecuto el código, inmediatamente me va a pedir el número 1, el número 2 y muere, porque no estoy haciendo nada con esos números. Muy bien, ahora podemos hacer la variable resultado, int resultado igual a num1 más num2 y cerramos y podemos imprimir el resultado. Si le damos play, entonces viene 2 más 6 son 8 y el resultado es 8. Entonces dentro ya tenemos un método que me realiza la suma de dos números y lo ejecuto aquí con una sola línea de código. Ahora, si yo quisiera hacer el método resta, yo haría exactamente lo mismo. Nada más que aquí entonces lo llamo resta y aquí cambiaría el tipo de operación. Y entonces ya tengo un método suma y un método resta. Ejecutamos y entonces me va a pedir los números 4 más 4, 8 y 7 menos 5 son 2. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Recuerden que los métodos a nosotros nos iba a ayudar a abreviar código. ¿Qué se repite acá? ¿Qué se me repite? La solicitud de números. Tengo 4 líneas acá y 4 líneas acá. Se me repite la declaración de variables. ¿Por qué la declaración de variables? Porque yo, si declaro aquí número 1, perdón, aquí ya la declaré. En buena teoría, cuando ya usted la declaró, ya no debería volver. Pero sin embargo, aquí ya no me sirve. Yo en cada método yo tendría que declarar las variables que voy a necesitar. Para evitar esto, dentro de la clase y fuera del método principal, declaramos las variables del tipo global. Como static, declaramos el tipo int, en este caso sería num1, podemos igualarlo de una vez a 0, num2 igual también, inicializamos, ponemos resultado también y cerramos.
Ahora yo puedo quitar aquí la declaración y ahora ven que se pasan a verde porque ahora está utilizando las variables globales. Entonces estas variables se van a poder utilizar en todos los métodos que yo pueda crear. Ahora bien, estos, como les dije acá, esto se está repitiendo. Escáner también se está repitiendo. Igual también tengo que declarar el escáner en cada método si no lo tengo global. El escáner también lo podemos pasar a global de la misma forma. Lo declaramos y ahora ya yo lo puedo borrar de acá. Y ven que aquí igual, ahora el teclado pasa a verde porque está utilizando el teclado global, la lectura por el teclado global. Esto de acá yo lo puedo simplificar y me lo puedo llevar. Y puedo crear también un método que se llame lectura. Static void lectura y pego acá esto. Entonces ahora dentro de los métodos yo puedo invocarlo acá. Yo los puedo invocar dentro de los métodos. Esto ya lo puedo borrar de aquí. Puedo colocar lectura aquí. Y si yo vengo y ejecuto el código, ya yo tengo a suma aquí abajo. Entonces suma va a ejecutar primero lectura y luego me va a hacer todo esto. Entonces me tiene que pedir el número 1, el número 2 y mostrarme el resultado. ¿Qué pasó? Que el resta también se está ejecutando. Este 0 de acá corresponde a la resta. Como las variables ahora son globales, resta está utilizando también el 4 menos 4, el 2 menos 2 que yo acabo de meter en el sistema y por eso me arrojó 0. Entonces habría que separar este código de acá. O sea, lo borramos ahorita porque no lo voy a ocupar. De igual forma 2 más 2 es 4. Igualmente yo puedo colocar esta parte acá y entonces invoco primero la lectura, luego la suma, puedo volver a invocar otra vez la lectura y llamo a la resta. Cuando ejecute el código se van a ejecutar estas 4 líneas. Primero los números, 3 más 5, 8, y luego otra vez 6 menos 4, 2. Simplemente lectura le va a volver a caer encima a las variables que ya tenemos en el sistema registradas. Igualmente podemos hacer lo mismo para una multiplicación. Cambiamos acá el operador y lo mismo, volvemos a crear otro método acá que se llame división. Cambiamos el operador. Muy bien, entonces si yo vengo y copio esto de acá, entonces ahora voy a tener multiplicación y división. Cuando ejecute el código, entonces ahora voy a tener que 3 más 3, perdón, 3 más 6 son 9, 6 menos 4 son 2, 10 por 4 son 40 y 10 entre 2 son 5. Tenemos acá ya 5 métodos creados y solamente los hemos invocado en el método main para poder utilizarlos. Ahora podríamos también implementar un menú para meter los métodos en cada case. Entonces podemos repasar aquí un momentito el menú. Entonces 1 suma, okay. 2, 3, 4, 0, resta, multiplicación
división salir. Ok, creamos una variable para la lectura de la opción. OP va a ser igual a teclado.nextIn. Vamos a poner acá, digito una opción. Ok, abrimos un case, switch, cuando lea la opción, abrimos, metemos el case 1, abrimos la llave del case 1 para meter un bloque de código, cerramos con un break, copiamos esto y entonces ahora el case 2, 3, 4, el 0 y la opción default. Ok, lo sacamos de acá, lo ponemos acá, reordenamos el código y ahora sí, dentro del case 1 metemos estas dos, dentro del case 2 metemos estas dos, dentro del case 3 metemos estas dos y dentro del case 4 metemos estas dos. Volvemos a reordenar el código. Ok, en el case 0, gracias, y en el default opción válida. Muy bien, ahora metemos todo esto dentro de un do, abrimos, lo cerramos acá afuera, un do while, cuando OP sea diferente de 0, cerramos. OP no está inicializada, por eso me tira un error, entonces podríamos declararla aquí arriba. Muy bien, ya está inicializada. Y corremos la aplicación, a ver si explota. Tenemos la suma, resta, multiplicación, división, salir, digito una opción, okay, digitamos una opción 0, sale, muy bien, opción 1, me pide el número 1, y ya tenemos el resultado 6, opción 2, restamos, igual, ya tenemos la resta, la opción 3, 5 por 4, 20, y la opción 4, 5 entre 6, 0. Entonces, con eso tenemos un menú un poco más ordenado, tenemos el método de lectura, tenemos el método que suma, que simplemente ejecuta la suma y imprime el resultado, igual con la resta, la multiplicación, la división. Tenemos un menú que estructura todo lo que acabamos de hacer de una manera un poco más sencilla. Si ustedes también quisieran, simplemente borramos lectura de acá, dejamos solamente el nombre del método que vamos a implementar y aquí simplemente pegaríamos en cada uno de los métodos el llamado al método lectura. Ordenamos el código, volvemos a correr y vemos que suma, igual me pide los números, vemos que resta, igual me pide los números, que la multiplicación igual me pide los números y que, bueno, ya los habíamos hecho todos, perdón. Y entonces con eso tenemos un código más estructurado, más ordenado y más limpio. Tenemos, ya les dije, 5 métodos: método de lectura, método de cada una de las operaciones matemáticas. Básicamente, muchachos,
Ese es el uso que se le da a los métodos. Más allá de esto, pues no hay ningún secreto ni no hay nada más allá que simplemente entender que un método me sirve para poder estructurar bloques de código más eficientemente. No con eso les voy a decir que el código se hace más corto, pero sí ayuda un poco, pero ayuda más que todo al orden, porque entonces ustedes pueden seccionar. Por ejemplo, acá en NetBeans a ustedes les permite hacer esto, que cada bloque de código ustedes lo pueden abrir y cerrar. Entonces se podría identificar perfectamente qué es lo que quieren hacer. Método suma, método resta, método multiplicación, método división, método lectura de datos. Entonces, ya con esto, pues ustedes pueden identificar mejor su código. Ok, pasamos para acá, método de lectura, seguimos, ok. Entonces, aquí lo tienen, más identificado. Entonces, dentro de la clase, que es esta clase de acá, metimos las variables globales que van a poder ser utilizadas tanto por los métodos como por el método principal. Y creamos métodos, un método de lectura, creamos un método de suma, otro de resta, de multiplicación y de división, que al final pueden ser invocados dentro del método principal simplemente usando de el nombre de el método. Entonces, esto lo que nos permite es tener un código más ordenado para poderlo trabajar y para poderlo visualizar. Entonces, lo que es más sencillo tenerlo así que tener todo el código chorreado aquí dentro de cada case y se hace más simple a la hora de trabajar. Entonces ustedes si quieren agregar algo más, pues simplemente se van al método, hacen la modificación que necesiten y entonces, por ejemplo, este aquí mismo abrimos comillas, el resultado es, y entonces lo volvemos a correr y el único que me va a dar esa opción es el resultado. Entonces 3 más 3, entonces ahora sí, aquí está, el resultado es 6. Entonces, me equivoqué, pero 1, 2, 2, el resultado es 4. Mientras que si voy al método 2, pues eso no me va a salir y entonces me va a salir el resultado. Entonces, este, la creatividad a la hora de crear los métodos pues ya va a depender de tanto sus necesidades como lo que quieran hacer. Por ejemplo, si yo no quiero hacer si yo no quiero hacer esta línea tantas veces, puedo entonces venir y hacer un método que se llame resultado. Entonces hacemos el método static private void, siempre recuerden el void, resultado, lo llamamos resultado, abrimos las llaves, abrimos los paréntesis, ya tenemos el método creado resultado y entonces agarremos esta línea de acá, simplemente la pegamos acá y dentro de cada uno de estos señores simplemente llamamos al método resultado en lugar de esto de acá.
Ustedes dirán, ¿y para qué carajo sirve eso? Si está utilizando las mismas 4 líneas de código. Hasta más, incluso metió una línea más porque tuvo que hacer el método y crearlo y o sea, ya son más líneas de código. Sí, tienes razón, son más líneas de código. Pero ¿qué me va a permitir a mí hacer? ¿Qué me va a permitir a mí? ¿Qué facilidad tengo yo al hacer esto? Muy fácil, que cuando yo quiera cambiar algo de aquí, por ejemplo, el resultado es querer meterle algo más, entonces ahora ya no tengo que ir a cada método a hacer la modificación, sino que ahora todos los métodos me van a mostrar el mismo mensaje. Entonces, a la hora de lo que me ahorra es tiempo también a la hora de hacer modificaciones. Entonces, ahora todos los métodos me van a arrojar lo mismo. Ahora, yo necesito hacer un salto de línea para que no se pegue tanto. Entonces, lo hago aquí. Pego el salto de línea, corro la aplicación. Entonces, ahora sí, ya me hace un salto de línea al siguiente. Entonces, igual acá, necesito hacer esta modificación porque esto de acá se ve muy feo. Entonces, ahora nada más tengo que ir a un solo método, que es el método de lectura, y hacer la modificación necesaria para que se vea más ordenado. Entonces, número 1, aquí yo tenía el número 2, ahora ya nada más lo modifico una sola vez, leo en pantalla, tiro aquí un salto de línea. Entonces, cuando lo corro, 1, ahora me pide el número 1, pide el número 2, tira el salto de línea y ahora se ve más ordenado. Pero ¿qué pasa? Que ahora también va a pasar lo mismo con la opción 2 y lo mismo con la opción 3 y lo mismo con la opción 4. Entonces me simplifica mucho el hecho de tener que estar editando muchos fragmentos de código, el tener todo estructurado con métodos y nada más simplemente, y aquí y en el método principal yo no he tocado absolutamente nada, sigue funcionando exactamente igual. Muchachos, creo que esto sería, o sea, realmente esto es lo único que tienen que saber de métodos sin meter lo que son argumentos y parámetros. Esto es lo único que tienen que saber de métodos. Métodos no es nada que haga que mi código, no sé, haga algo diferente a lo que hace normalmente. Hace exactamente lo mismo, solamente que sirve para poder estructurar el código y en muchos casos resumir el código. Pero más allá de eso, no me va a agregar funciones nuevas, no va a mejorar un forno, o sea, todo va a funcionar exactamente igual. Entonces, es muy importante que recuerden, nunca olviden, un método simplifica y ayuda a mejorar mi código, tanto a cantidad de líneas como a estructura, nada más. Esto sería lo único. Recuerden que cuando ustedes necesiten que una variable sea utilizada por todo el código en general, tienen que declarar la variable global dentro de la clase y fuera de los métodos, porque donde ustedes declaren una variable dentro de cada método, solo se va a poder utilizar en ese método. Si la declaro en el método principal, no la voy a poder usar en ningún otro método. Si la declaro en el método resta, no la voy a poder usar en ningún otro método. Tengo que declararla aquí afuera. Y eso sería básicamente nada más que añadir a la parte de métodos. El siguiente video será métodos con parámetros de argumentos.